Dicen que nadie ha regresado para contarlo, pero ¿y si la verdad sobre la vida eterna siempre ha estado frente a nosotros? Muchos mueren sin saber lo que realmente ocurre después del último aliento, pero hoy revelaremos lo que nadie quiere que sepas antes de morir. Bienvenidos a Dios mi refugio. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita, porque lo que escucharás hoy podría cambiar tu destino eterno. Y si este mensaje te impacta, deja tu like y compártelo con alguien que necesite saber esta verdad. Desde el inicio de la humanidad, la pregunta más inquietante ha sido la misma: ¿qué sucede después de la muerte? Algunas culturas han intentado explicarlo con mitos y leyendas. La ciencia lo ha abordado desde una perspectiva biológica, afirmando que, cuando el corazón deja de latir, todo se apaga. Pero, ¿realmente es así? Si todo terminara con la muerte, ¿por qué tantas personas han experimentado algo más allá del final? Miles de testimonios a lo largo de la historia han hablado de visiones, luces, seres espirituales y revelaciones impactantes justo en el umbral entre la vida y la muerte. Y lo más asombroso es que estos relatos coinciden con lo que la Biblia ha dicho desde hace siglos. Un libro que ha trascendido el tiempo, que ha predicho eventos con una precisión asombrosa y que describe con detalle lo que sucede en el instante exacto en que el cuerpo deja de respirar. Lo que nadie te ha dicho es que la muerte no es el fin, es solo el comienzo. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Sabes a dónde irás cuando llegue tu momento? Muchos creen que cuando la vida termina, todo queda en la nada, un vacío oscuro, un eterno silencio. Pero hay quienes han estado al borde de la muerte y han regresado con testimonios escalofriantes. Algunos han visto una luz indescriptible, una presencia de paz absoluta, un amor imposible de explicar con palabras. Otros han sentido terror, angustia y desesperación, como si estuvieran cayendo en un abismo sin fondo. Y hay quienes han asegurado haber visto seres espirituales esperando en sus últimos segundos de vida. ¿Son solo alucinaciones? ¿Un engaño de la mente? La ciencia ha tratado de dar explicaciones a estos fenómenos, pero no ha podido responder con certeza. La Biblia, en cambio, sí tiene una respuesta clara, y esa respuesta lo cambia todo. En este video, desvelaremos las pruebas más impactantes de la existencia de la vida eterna y lo que ocurre en el preciso momento en que tu alma se desprende de tu cuerpo. Porque hay algo que nadie quiere que sepas. La vida no termina cuando morimos. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué sucede en ese instante final, cuando damos nuestro último aliento? La Biblia nos da señales claras de lo que ocurre antes de la muerte y lo que nos espera al cruzar ese umbral. Hay advertencias que muchos han ignorado. Hay señales que, aunque han estado siempre presentes, pocos han sabido interpretar. Y hay un destino que cada uno de nosotros deberá enfrentar, lo quiera o no. Muchos han pasado la vida ignorando esta verdad. Han vivido como si fueran eternos, posponiendo lo inevitable, aferrándose a lo material, olvidando que la vida en la tierra es solo un suspiro. Pero el tiempo no perdona. El día llegará y cuando lo haga, será demasiado tarde para arrepentirse. Tal vez te has preguntado, ¿hay señales antes de morir? ¿Es posible saber cuándo nuestro momento está cerca? La Biblia menciona situaciones donde, justo antes de partir, las personas experimentan visiones, paz inexplicable o incluso la presencia de seres celestiales. Lucas, capítulo 16, versículo 22, nos revela que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto nos dice algo impactante. La muerte no es un camino solitario. Pero no todos son guiados hacia la luz. Algunos ven algo completamente diferente. Y es aquí donde se define la mayor pregunta de todas.
Todos van al mismo destino. Muchos creen que el cielo está reservado para todos, que la eternidad será de paz sin importar cómo hayan vivido en la tierra. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En el mismo pasaje donde se menciona que Lázaro fue llevado por los ángeles, se nos dice que el hombre rico fue llevado a un lugar de tormento, sin posibilidad de salir. Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: «Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno». Dos destinos, dos realidades completamente distintas. La pregunta es, ¿a cuál irás tú? El problema es que la mayoría de las personas mueren sin saber qué ocurrirá después. Viven sus vidas sin pensar en la eternidad, como si la muerte fuera solo un mito lejano. Pero cada día, más de 150,000 personas en el mundo mueren sin previo aviso. Muchos de ellos creyeron que tendrían más tiempo, que podrían arrepentirse después, que la eternidad podía esperar, pero no fue así. Hoy, tú tienes la oportunidad de descubrir la verdad antes de que sea tarde, porque la eternidad no es una teoría, no es una posibilidad, es una realidad inminente que todos enfrentaremos. La única diferencia es que algunos estarán preparados y otros no. Por eso, en este video revelaremos qué le ocurre al alma en el momento exacto en que el cuerpo deja de respirar, qué revelaciones impactantes han confirmado la existencia de la vida después de la muerte, y lo más importante, qué puedes hacer hoy mismo para asegurar tu destino eterno. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que nadie quiere que sepas antes de morir. Muchos testimonios coinciden en que, segundos antes de morir, las personas experimentan algo extraordinario. Algunos ven una luz indescriptible, una luz tan brillante que las palabras humanas no pueden describirla. No es una luz común, sino una presencia envolvente que parece llamarlos, guiarlos hacia un destino desconocido. Otros sienten una paz absoluta, una calma que nunca antes habían experimentado. Es como si en ese instante todo el miedo desapareciera, como si alguien o algo estuviera esperando por ellos al otro lado. Y hay quienes incluso afirman ver ángeles o seres espirituales guiándolos, presencias majestuosas que los reciben con dulzura, con una certeza que trasciende la realidad terrenal. Lucas capítulo 16, versículo 22, nos revela un relato impactante. Lázaro, un hombre humilde que sufrió en la vida, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham después de su muerte. Esto no es una metáfora, la Biblia lo dice de manera clara. Los ángeles guían a los justos en su tránsito hacia la eternidad. Pero hay un detalle escalofriante. No todos ven luz, no todos sienten paz. Hay testimonios de personas que en sus últimos segundos experimentan algo completamente distinto, una sensación de terror indescriptible, un peso sofocante en el pecho, un frío que no proviene de este mundo. Algunos han relatado haber visto figuras sombrías, sombras que los rodeaban, miradas llenas de angustia y desesperación. Otros han sentido como si algo los arrastrara hacia un lugar oscuro, un abismo del que no podían escapar. En esos momentos finales, sus gritos han sido desgarradores. Han intentado aferrarse a la vida, pero el tiempo ya no les pertenece. La Biblia advierte que para algunos la muerte no es el descanso, es el inicio de un tormento eterno. Y la pregunta inevitable es, ¿qué marca la diferencia? ¿Por qué algunos son recibidos con paz y otros con miedo? ¿Por qué algunos ven ángeles y otros sienten la presencia de algo aterrador? La respuesta ha estado frente a nosotros desde siempre. Lo que sucede en esos últimos momentos no es una coincidencia, no es un simple proceso biológico. Es el destino final manifestándose. El alma, al separarse del cuerpo,
no se pierde en el vacío, no desaparece, va a un lugar determinado. Unos son guiados por la luz, otros por la oscuridad. Pero la decisión sobre cuál será nuestro destino no se toma en el último segundo. Se toma hoy. El instante exacto antes de morir no es más que la consecuencia de cómo hemos vivido. Algunas personas, incluso sin tener un trasfondo religioso, han sentido en ese momento final una certeza absoluta de que su vida está a punto de ser juzgada. Un juicio que no se puede negociar. Un juicio donde no hay excusas ni justificaciones, solo la verdad. Y la verdad es que no todos están preparados. Muchos han vivido creyendo que la eternidad era un cuento, que la muerte sería solo un sueño profundo, sin consecuencias. Pero cuando llega el momento, la realidad los golpea. Es en ese segundo, en ese último respiro, cuando todo se vuelve claro, cuando ya no hay tiempo para cambiar el destino. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades, no hay vuelta atrás. Y aquí es donde surge la pregunta más importante de todas. Si hoy fuera tu último día en la tierra, si en este preciso momento dieras tu último aliento, ¿qué verías? ¿Luz o tinieblas? ¿Ángeles o sombras? La mayoría de las personas evitan pensar en la muerte. La ven como algo lejano, como un evento que solo les sucede a otros. Pero la verdad es que la muerte no espera. Puede llegar en cualquier momento. Para algunos, llega de manera inesperada, en un accidente, en un segundo que cambia todo. Para otros, es un proceso lento, donde su cuerpo se apaga gradualmente. Pero en ambos casos, en el instante exacto antes de morir, lo que se experimenta es el reflejo de lo que espera después. Jesús habló de esto de manera clara. En Mateo capítulo 25, versículo 46, dijo: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Dos caminos, dos destinos. No hay término medio. La vida en la tierra es una preparación para ese momento. Cada decisión que tomamos nos acerca a uno de estos destinos, y cuando llegue el final, no habrá manera de cambiar la elección que hicimos en vida. Pero aún hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de cambiar el rumbo, de asegurarnos de que cuando llegue nuestro momento, seremos recibidos en la luz, en la paz, en la presencia de Dios. Pero el tiempo es limitado. El instante final llegará. La pregunta es, ¿estás preparado? Porque en los próximos minutos vamos a revelarte lo que la Biblia dice sobre los dos destinos que esperan al alma después de la muerte. El cielo y el infierno no son solo conceptos simbólicos, son realidades que muchos han visto antes de morir. Y en la siguiente parte descubrirás la verdad que nadie te ha contado sobre lo que realmente sucede cuando el alma abandona el cuerpo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha revelado que la eternidad tiene solo dos caminos. Uno es de paz, gozo y vida eterna en su presencia, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento. El otro es de separación, oscuridad y tormento, un lugar donde no hay esperanza, donde la angustia nunca termina. No hay un tercer destino, no hay una opción intermedia. La Biblia es clara cuando en Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Dos destinos, dos caminos, y cada ser humano, tarde o temprano, tendrá que enfrentar su destino final. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay vuelta atrás. Y aquí está el problema más grande. La mayoría de las personas viven sin pensar en esto. Muchos mueren sin saber dónde pasarán su eternidad. Algunos creen que simplemente desaparecerán, que después de su último aliento,
todo se desvanecerá en el vacío. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Cuando el alma se desprende del cuerpo, no queda flotando en el vacío, no se pierde. Es llevada inmediatamente a uno de estos dos destinos. Y la gran pregunta es, ¿a cuál? La mayoría de las personas mueren sin estar preparadas para enfrentarse con la verdad. Han vivido convencidas de que la eternidad no es algo de lo que deban preocuparse. Han ignorado la advertencia de Dios, pero en el instante en que su corazón deja de latir, lo descubren de la peor manera posible. La Biblia describe con claridad lo que sucede en cada uno de estos destinos. Cuando Jesús relató la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16, nos dio una imagen impactante de lo que ocurre después de la muerte. Lázaro, un hombre justo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico, que vivió solo para sí mismo, sin importarle Dios, se encontró en un lugar de tormento. Y lo más aterrador de este relato es que el hombre rico pudo ver a Lázaro en la distancia, pudo ver el paraíso, pudo ver la paz que él nunca tendría, y suplicó por una segunda oportunidad. Pero ya era demasiado tarde, la eternidad ya estaba sellada. En ese momento, él entendió la verdad, entendió que su destino no había sido decidido en el momento de su muerte. Se había decidido mucho antes, en la forma en que vivió su vida. Este pasaje es una advertencia directa. Nos muestra que en el momento en que morimos, el alma sabe exactamente a dónde va. Los justos son recibidos en un lugar de descanso eterno, en la presencia de Dios. Pero los que rechazaron la verdad, los que vivieron sin considerar su eternidad, despiertan en una realidad completamente diferente. El infierno no es un invento humano, es un lugar real. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, porque sabía lo importante que era advertirnos de su existencia. Mateo capítulo 13, versículo 50. Lo describe como un lugar de llanto y crujir de dientes, un lugar de angustia, un lugar de separación eterna de Dios. El infierno no es un lugar de fiestas o de reunión, es un lugar de aislamiento absoluto, un lugar donde no hay segundas oportunidades. Algunos se preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que alguien vaya allí? Pero la pregunta correcta es, ¿cómo alguien puede rechazar la oportunidad de escapar de ese destino? Dios ha dado el camino de salvación. Dios ha dado una oportunidad para evitar la condenación eterna, pero no forzará a nadie a elegirlo. Cada persona debe tomar su propia decisión. El cielo, por otro lado, es el destino prometido para aquellos que han creído y han seguido a Dios. Un lugar donde no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más lágrimas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Es el lugar que Jesús prometió preparar para aquellos que creen en Él. Un hogar eterno, donde el gozo no tendrá fin. La diferencia entre estos dos destinos no está en quién fue una buena persona y quién no. No se trata de si alguien hizo suficientes buenas obras para ganarse un lugar en el cielo, porque la Biblia es clara en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana con buenas acciones, se recibe por fe en Jesucristo. Y la fe no se demuestra solo con palabras, se demuestra con la vida. Cuando la muerte llega, no hay más elecciones, no hay más tiempo para arrepentirse. El destino eterno ya ha sido sellado. Hoy tú tienes la oportunidad de asegurarte de que tu alma no se pierda, de que cuando llegue el momento seas recibido en la presencia de Dios y no en la oscuridad del tormento eterno. Pero no puedes postergarlo.
porque no sabemos cuándo será nuestro último día en la tierra. No sabemos cuándo daremos nuestro último aliento. Y cuando ese momento llegue, solo habrá dos destinos posibles: el cielo o el infierno. Y en la siguiente parte vamos a revelar algo aún más impactante, la prueba más contundente de que la vida eterna es real. Los testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y han visto lo que hay al otro lado. Personas que han regresado con un mensaje claro, un mensaje que no puedes ignorar. Durante siglos, miles de personas han estado al borde de la muerte y han regresado con testimonios que desafían toda lógica. Relatos que han dejado sin palabras a médicos, científicos y familiares. Algunos de ellos han visto algo que los ha transformado para siempre. Han descrito un reino de luz inigualable, una sensación de paz absoluta, un amor tan puro que no se puede explicar con palabras humanas. Han sentido que eran abrazados por una presencia indescriptible, un amor que lo llena todo, que lo cubre todo. Un amor que les ha mostrado que la muerte no es el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Pero no todos han visto lo mismo. Hay otros testimonios que son completamente diferentes, personas que han experimentado una oscuridad absoluta, un vacío aterrador donde gritos y lamentos parecen no tener fin. Han sentido que algo los arrastraba hacia abajo. Han visto rostros de sufrimiento, figuras que gritaban con desesperación, sombras que los rodeaban con una angustia insoportable. Lo que han vivido en esos momentos es tan real que después de volver a la vida, su forma de ver el mundo nunca vuelve a ser la misma. Porque en ese instante comprendieron que la eternidad es real. Que la vida después de la muerte no es una ilusión ni una historia creada para consolar a los débiles. Es una realidad innegable. La Biblia lo confirma en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Lo que significa que cuando dejamos este cuerpo, nuestra alma no desaparece. Es trasladada a un lugar que ya está determinado. Pero la pregunta es, ¿a dónde irá? La ciencia ha intentado explicar estas experiencias con términos médicos y neurológicos. Algunos dicen que son simples alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Otros afirman que son solo reacciones químicas cuando el cuerpo está apagándose. Pero si fuera solo un fenómeno cerebral, ¿por qué tantos testimonios coinciden en los mismos detalles? ¿Por qué personas de diferentes culturas, religiones y edades han visto lo mismo? ¿Por qué aquellos que experimentan la oscuridad y el tormento regresan aterrados, rogando por una segunda oportunidad? Y sobre todo, ¿por qué aquellos que han visto el reino de la luz ya no temen a la muerte? Porque han sentido la verdad en lo más profundo de su ser. Han visto la vida eterna con sus propios ojos. Han entendido que este mundo es solo un paso, un puente hacia algo mucho más grande. Pero no todos tienen la misma experiencia. La diferencia entre aquellos que ven la luz y aquellos que ven la oscuridad no es una cuestión de suerte o azar. Es el reflejo de la vida que han llevado. Es el destino que ya estaba escrito desde antes de su último aliento. Cuando el alma deja el cuerpo, no hay más tiempo para arrepentirse. No hay más oportunidades para cambiar el rumbo. Solo queda enfrentar la verdad. La pregunta es, ¿estás preparado para ese momento? Muchos creen que podrán decidir más adelante, que todavía hay tiempo, que la muerte está lejos. Pero nadie sabe cuándo llegará su última hora. Nadie sabe cuándo será su turno de cruzar ese umbral. Y cuando ese momento llegue, solo habrá dos caminos. Algunos serán llevados a un reino de luz, donde la paz es absoluta, donde la presencia de Dios lo llena todo. Otros caerán en la oscuridad, donde la desesperación es eterna, donde no hay escapatoria, donde no hay segundas oportunidades. El tiempo para decidir
no es cuando estemos al borde de la muerte. El tiempo para decidir es ahora, porque cuando ese instante llegue, ya no habrá marcha atrás. El destino estará sellado. Y es ahí donde muchos entienden, demasiado tarde, que siempre tuvieron la oportunidad de elegir, que Dios les dio tiempo, advertencias y señales. Pero lo ignoraron. Vivieron como si nunca fueran a morir, como si la eternidad no fuera una realidad inminente, hasta que la muerte llegó, y entonces ya no había nada que hacer. Hoy tú tienes la oportunidad de evitar ese error, de asegurarte de que cuando llegue tu momento, serás recibido en la luz y no en las tinieblas, porque la eternidad no es un concepto lejano, es una certeza que cada uno de nosotros enfrentará. Y en la siguiente parte, vamos a hablar sobre el mayor error que la gente comete antes de morir. Un error que ha condenado a miles de almas. Un error que muchos creen inofensivo, pero que en realidad los ha llevado al peor destino imaginable. Muchos creen que ser una buena persona es suficiente para entrar al cielo, que con ayudar a los demás, evitar hacer daño y vivir una vida moralmente aceptable es suficiente para asegurar un destino eterno de paz. Pero la Biblia es clara. La salvación no se gana con buenas obras, no es algo que podamos comprar con acciones. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, lo dice sin rodeos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso significa que nadie puede ganarse un lugar en la eternidad solo por ser bueno. Porque la verdad es que ninguno de nosotros es verdaderamente bueno. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, y en el juicio final, cuando estemos ante la presencia de Dios, nuestras buenas obras no serán suficientes, porque la salvación no se basa en lo que hicimos o dejamos de hacer. Se basa en quién está en nuestro corazón, en si aceptamos o rechazamos el único camino que Dios nos dio para ser salvos. Y ese camino es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro acceso, no hay otro método, no hay atajos. El mayor error que la gente comete antes de morir es vivir como si el tiempo fuera eterno. Posponer la decisión más importante de su vida. Creer que la muerte aún está lejos, que aún hay tiempo para arrepentirse, que pueden esperar un poco más. Pero la muerte no avisa. Llega en un segundo. Un accidente inesperado, una enfermedad repentina, un último respiro que nadie vio venir, y en ese instante, todo lo que creíamos que teníamos controlado se desvanece. Todo lo que dejamos para después ya no tiene sentido, porque en ese momento ya no hay después. El destino eterno ya está sellado. Muchos han llegado al final de su vida con la certeza de que tenían más tiempo, pero no lo tenían. Y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Hoy tú tienes la oportunidad que ellos no tuvieron. El tiempo sigue corriendo y la decisión más importante de tu vida está justo frente a ti. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo asegurar tu destino eterno hoy mismo antes de que sea demasiado tarde. Dios ha dejado una puerta abierta para aquellos que deseen la vida eterna. Esa puerta no es una religión, no es un sistema de reglas, no es un camino basado en obras o méritos personales. Esa puerta tiene un solo nombre, Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 lo deja claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos, no hay alternativas. Solo hay una forma de asegurar la vida eterna, y es a través de Él. La pregunta más importante que podrías hacerte ahora mismo es, si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿sabrías con certeza a dónde vas?
¿Podrías decir con absoluta seguridad que estarías en la presencia de Dios? ¿O por el contrario, sientes incertidumbre, duda, miedo? Si tu respuesta no es un sí absoluto, entonces hay algo que debes hacer. Porque no puedes dejar tu eternidad al azar. No puedes seguir posponiendo la decisión más importante de tu existencia. Porque cada segundo que pasa es un segundo menos. Cada día que vives es un día más cerca de tu último respiro. Y cuando ese momento llegue, no habrá más oportunidades. Por eso, Dios te ha dado esta oportunidad ahora mismo, para que tomes la decisión que cambiará tu destino para siempre. No hay requisitos imposibles, no hay una lista de cosas que debes hacer para ser salvo. Solo hay una condición: aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Creer en tu corazón que Él murió por ti, que resucitó y venció la muerte para darte vida eterna. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es así de simple, pero la decisión es tuya. Dios no obligará a nadie. Él ha dejado la puerta abierta. Solo espera que des el paso. Pero el tiempo es limitado. El reloj sigue corriendo. Y cuando llegue tu último aliento, ya no habrá marcha atrás. No dejes que sea demasiado tarde. En la siguiente parte, hablaremos sobre la presencia de Cristo en los momentos finales de la vida y cómo su promesa de estar con nosotros hasta el fin nos da esperanza y seguridad en la eternidad. La vida es un suspiro, un instante que se desvanece en el tiempo, pero la eternidad es infinita. No hay relojes, no hay segundas oportunidades, solo dos caminos que llevan a destinos opuestos. Y hoy, tú tienes la oportunidad de elegir. Muchos ya no la tienen. Muchos pensaron que tendrían más tiempo, que podrían decidir después, pero el después nunca llegó. Hoy Dios te ha hablado, hoy has escuchado la verdad. La pregunta es, ¿qué harás con ella? ¿Seguirás viviendo como si la eternidad no fuera una realidad? ¿O tomarás la decisión que cambiará tu destino para siempre? Dios no quiere que nadie se pierda. Él ha dejado la puerta abierta, pero no la mantendrá abierta para siempre. El momento de actuar es ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo antes de que sea tarde. No sabes cuántas vidas pueden ser transformadas con una sola verdad. Deja tu comentario con un amén si crees en la vida eterna y suscríbete para recibir más mensajes que edifiquen tu fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.